Nayib Bukele es un tremendo obstáculo para Joe Biden y su gobierno. Desde Washington, ya que no lo pueden vencer políticamente, intentan desacreditar su política de seguridad y sus ejecutorias de gobierno. Sin embargo, los esfuerzos del tío Sam siguen siendo en vano. Pero la sorpresa mayor para la canalla mediática estadounidense es que el mismo pueblo salvadoreño y estadounidense han dado la respuesta a la tendenciosa campaña. Biden y el New York Times no pueden creer que, si sacan a Bukele por la puerta, se les mete por la ventana. Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande. Un editorial del New York Times, publicado el pasado domingo 9 de abril, colgado en su cuenta oficial de Twitter, enfiló sus dardos venenosos contra el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. En efecto, la publicación lleva por título El Salvador diezmó a sus despiadadas pandillas. ¿Pero a qué precio? La tendenciosa publicación aborda la política de seguridad de Bukele, alabada en Latinoamérica y que ha proyectado al líder salvadoreño a nivel global. Sin embargo, la escasa credibilidad del rotativo estadounidense le ha jugado una mala pasada en la misma red social, mediante las opiniones de los ciudadanos de ese país. En un primer momento, el artículo intenta edulcorar su mensaje alabando, aparentemente, la política del presidente salvadoreño. Sin embargo, al comenzar a desplegar el mensaje subyacente de la publicación, bajo la premisa de acusar de autoritario a Bukele, los internautas estadounidenses fueron los primeros en cuestionarlo. ¿Desde cuándo le preocupa la democracia en El Salvador?, colgó un trino la internauta Enara Orsi en contra del medio neoyorquino. Mientras tanto, otro internauta, Andy Tweets, afirmó: el 91% de los salvadoreños están contentos. ¿Pueden sermonearnos? Sigo siendo increíblemente pesimista sobre lo que esto significa para el futuro de la democracia en la región, afirmó Christine Wade, experta en El Salvador del Washington College, citada en el artículo. Existe un gran riesgo de que esto se convierta en un modelo popular en la región, remató la experta, que coincide, por ejemplo, con la narrativa de la Casa Blanca, aparentemente inocua. New York Times aplaudió todo tipo de pérdidas de libertad civil en los últimos años. Tiene el terreno moral bajo, afirmó el ciudadano estadounidense Stefan Libera. Y es que los entes occidentales de todo tipo, oficiales o no gubernamentales, repiten la narrativa de que el régimen de Bukele se encuentra en una deriva autoritaria. Recurriendo a expertos que no cita textualmente, el New York Times afirma como una verdad que la mayoría de la población salvadoreña, harta de las tropelías de las pandillas, han aceptado un régimen autoritario que limita las libertades civiles a cambio de seguridad y paz en las calles. Una suerte de Leviatán en Centroamérica. Recordando al filósofo político inglés Thomas Hobbes, que planteaba literalmente que la población prefiere un gobierno autoritario en pro de la seguridad, sin importar sacrificar las libertades individuales. Siendo así, jugando con la teoría liberal a su antojo, el New York Times intenta ubicar a Bukele como un sujeto autocrático. Este tipo de narrativa engañosa solo engaña a los editores de The New York Times. ¿Es razonable creer que combatir las pandillas es algo negativo?, preguntó David Drell, afirmando que los brincos retóricos del artículo esconden intereses subyacentes a la simple preocupación por la democracia o las libertades en el país centroamericano. Además, el artículo señala otros casos como Ecuador, Guatemala y México, donde Bukele ha sido alabado. Bukele ofrece más seguridad a cambio de que renuncien a algunos de sus derechos, añadió Wade, que además aseveró que ese modelo en otros puntos de la región es un peligro real para las libertades occidentales. Pero la preocupación del The New York Times por la democracia no debe ser tomada en serio. El crédito del diario se ha desvanecido al pasar de los años, principalmente desde el 2003, cuando fue un furioso propagandístico de la agresión militar de Estados Unidos a Irak, afirmando que este país poseía armas nucleares y que Washington debía democratizar al país. Luego de la verificación de la farsa del programa nuclear iraquí
y de la agresión estadounidense como una mera guerra de rapiña por el petróleo, el New York Times vivió una profunda crisis que amenazó con hacerla cerrar sus salas de prensa. Desde entonces, no ha podido recuperar su antiguo prestigio, como lo demuestran las reacciones de sus seguidores estadounidenses. En ese sentido, el diario repite las pamplinas que dicta la Casa Blanca, escudándose en analogías de la teoría liberal, como es el Leviatán, intenta desprestigiar a Bukele. Así lo ratificó otro comentarista llamado Dr. Sid Saad. Necesitamos dejar de imaginar, imponer estándares estadounidenses occidentales en todos los países. El vicepresidente de El Salvador, Leonardo Ulloa, abordó la situación afirmando que, a pesar de que pueden existir márgenes de error en la política de seguridad, esta se ha implementado con una exactitud quirúrgica, afirmando que algunos medios intentan crear matrices de opinión artificiales. Al hablar de libertades en el sentido liberal, el New York Times acude a elementos muy sentidos por la sociedad civil, por ejemplo, la libertad, la democracia o los derechos humanos. Los grupos de derechos humanos han documentado arrestos arbitrarios, así como hacimientos extremos, remata el artículo. Denunció que más de 65,000 personas han sido privadas de libertad durante el año 2022 y 2023, luego de que las pandillas desconocieron un presunto acuerdo entre estas y Bukele, acusación repetida hasta la saciedad por la prensa occidental, condenada por las autoridades salvadoreñas. Elección. Bandas criminales versus sociedad civil. Hicieron la elección correcta, opinó el internauta Mr. X, que de igual manera puso de manifiesto que el intento del diario neoyorquino de atacar a Bukele por medio del manido argumento de los derechos humanos no tiene pegada efectiva. En El Salvador, la opinión no es diferente, pues caminar libremente, afirmó Sandra Elizabeth, ciudadana salvadoreña entrevistada por el New York Times, que además agregó que las cosas han cambiado para mejor. Por otro lado, Juan Hernández, otro entrevistado, reveló que durante 10 años no pudo ir a la cancha de fútbol que queda a 100 metros de su hogar, dominada por las pandillas. Ahora voy con mi hijo a enseñarle a jugar todos los días, informó el complacido padre. El Faro Principal, medio salvadoreño, opositor a Bukele, señaló mediante una investigación que, sorprendentemente, el dominio de las mafias en el país ya no existe. The New York Times quiso hacer una gracia y le salió una morisqueta, dice el adagio popular. En el mercado principal de San Salvador, anteriormente dominado por las pandillas y sus operadores, nadie quería asistir. Según reveló Sandra Elizabeth. No, eso parece Vietnam, dijo. En la actualidad, es uno de los centros más concurridos de la capital, donde se ha rejuvenecido la pequeña empresa. Nayib Bukele anunció a comienzos de año que todos los inmuebles confiscados a las mafias y sus cómplices serán recuperados y formarán parte de un ambicioso programa de vivienda para la población más vulnerable. El mismo New York Times se vio obligado a reconocer que el plan está en ejecución con notables éxitos. Ahora hablan de compensación entre libertad y seguridad. ¿Por qué siempre han callado los abusos de nuestro gobierno?, acusó en un trino Kevin Liberal. ¿Por qué el Leviatán? Figura paradigmática en el pensamiento liberal sobre el tirano. Sí que existe en otro lugar, y no es precisamente en San Salvador. No se puede nunca olvidar que los medios estadounidenses son solo herramientas de la política exterior de Estados Unidos. Utilizan convenientemente las categorías liberales para sus fines geopolíticos. Les asusta Nayib Bukele, porque su modelo es alabado a nivel regional y su política exterior es soberana. El New York Times es solo una más de las herramientas del Leviatán de las barras y las estrellas. Sin embargo, su plan fracasó. Mientras más insiste Washington en enlodar la figura de Bukele, hasta el pueblo estadounidense sale en su defensa. Por cierto, respaldado por el pueblo salvadoreño, se ha hecho invencible. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video,
activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.